Vamos a orar a nuestro Dios. ¿Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde? Porque ciertamente el que hablas eres tú, bendito Dios. Y hoy estamos presentes para decirnos, habla que tus siervos escuchan. Queremos pedir, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, para que las palabras que el día de hoy se compartan, Señor, sean conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu convenza el corazón tan duro que tenemos, Señor, y rebelde, y podamos comprender, Señor, ciertamente el propósito por el cual, Señor, tú nos has salvado. ¿Qué es lo que debemos hacer, mi Dios? ¿A dónde nos debemos de aferrar, bendito Padre? Gracias te damos, bendito Dios. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios, pidiéndote que nos ayude, Señor, a comprender tu palabra. Que podamos dar testimonio, Señor, y Señor, que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Quisiera pedirles, hermanos, que abran en este mismo del libro de los Hebreos, capítulo número 12, que acabamos de leer. Que pongan su mirada, hermanos, en los 3 primeros versículos de este libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Voy a dar lectura, hermanos, despacio para poder comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, recordemos, hermanos, que estamos hablando acerca de los cánones de Dort. Nos falta poco, hermanos, para poder terminar este documento que es de suma importancia y que se debería de predicar, hermanos, en muchas iglesias, pero pues lamentablemente estos temas doctrinales muchas veces no se tocan, hermanos. Pero a Dios le plació que en esta iglesia se compartieran estos documentos y estamos a poquito de terminar este capítulo número 5. Nos faltan unos cuantos artículos. Primeramente Dios abordaremos. Pero el día de hoy vamos a abordar del capítulo número 5 el artículo número 2 de estos cánones de Dort, que dicen así, hermanos, este artículo número 2. De esto hablan los cotidianos pecados de la flaqueza y el que las mejores obras de los santos también adolezcan de defectos, lo cual les da motivo constante de humillarse ante Dios, de buscar su refugio en el Cristo crucificado, de matar progresivamente la carne por el espíritu de oración y los santos ejercicios de piedad, y de desear la meta de la perfección hasta que, librados de este cuerpo de muerte, reinen con el Cordero de Dios en los cielos. Esto es lo que nos presentan este artículo número 2 del capítulo 5 de los cánones de Dort. Y son algunas enseñanzas que nosotros encontramos en este artículo, hermanos. Primero, vamos a ver que las enseñanzas que encontramos es que el hombre, a causa del pecado, como ya lo analizamos en la exposición de hace 8 días, a causa del pecado el hombre se encuentra en una condición de flaqueza. No puede hacer nada, hermanos, por sí mismo el hombre. Segundo, todas las obras son como trapo de inmundicia. Por más de que el hombre se esfuerce en querer hacer cosas agradables, por el pecado que se encuentra en el mismo hombre, son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Hay defectos ciertamente en todo el desarrollo de los oficios de los hombres, de tal manera que por más que el hombre quiera esforzarse en hacer algo bueno,
La misma palabra dice que bueno no hay ni uno, como ya anteriormente habíamos expuesto. El único bueno es Dios. Pero debemos de ver que aún en esa condición de pecado el hombre tiene ciertas responsabilidades. El hombre debe primeramente humillarse ante la presencia de Dios, reconocer ciertamente cuál es nuestra condición delante de los ojos de Dios. Tercero, debemos de buscar el refugio ciertamente en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tomar ciertamente nuestra cruz y seguir a nuestro Señor de gloria. Y también nosotros debemos de ver que para poder vivir en este peregrinar, en esta tierra en la cual nosotros estamos viviendo, debemos de desarrollar ciertamente lo que conocemos como los medios de gracia. Esos medios de gracia que nosotros como cristianos debemos de practicar o de desarrollar son ciertamente la oración. Esa oración no debe faltar ciertamente en todos aquellos que son hijos de Dios. Debe de haber una muy íntima comunión entre los cristianos y su Señor. También debe de existir la lectura de la palabra, porque la lectura de la palabra es una dirección para la vida de todo cristiano. Y también debemos de participar ciertamente de los sacramentos. Me refiero al bautismo y me refiero ciertamente a la cena del Señor. Pero ciertamente debemos de desear lo que este mismo documento está hablando, desear la perfección. Pero debemos de recordar que en esta temporalidad nunca vamos nosotros a alcanzar esa perfección por el pecado que hay en el hombre. Esa perfección solamente la vamos a encontrar cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo siendo juzgados por Él. Es cuando el pecado ya va a ser quitado del hombre y entonces ya vamos a ser, como dice la Escritura, semejantes a Él sin pecado. Entonces nosotros debemos de desear ciertamente la perfección. Estas son las enseñanzas que básicamente encontramos en este artículo número 2, pero no vamos a desarrollar cada una, hermanos, sino vamos a irnos a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3, que nosotros ya leímos previamente. Y vamos a analizarlo, hermanos, y vamos a ver cómo ciertamente el autor del libro de los Hebreos nos está diciendo cómo deben de vivir los cristianos, y lo vamos a traer hacia nosotros para ver cómo debemos nosotros de vivir para agradar a nuestro Dios. Vayamos a la Escritura, hermanos, al libro de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3, y pongamos la atención en el primer versículo. Dice el versículo número 1 del libro de los Hebreos: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, debemos de comprender ciertamente el contexto en el cual está hablando el autor del libro de los Hebreos. Ciertamente ya había hablado en capítulos anteriores acerca de que los hombres deben de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero ahora en este capítulo número 12 nos está diciendo quién debe ser nuestro centro, hacia dónde nosotros debemos de dirigir la mirada para que nosotros podamos alcanzar esa perfección que es en Cristo Jesús. El contexto en el cual está hablando el autor del libro de los Hebreos es muy claro. Primero debemos de ver que en la época de los apóstoles, una de las prácticas comunes que se desarrollaban en ese tiempo era el desarrollo de los deportes, hermanos, aunque ciertamente los cristianos no participaban en este tipo de actos en los estadios romanos, pero era muy sobresaliente lo que se desarrollaba en este tiempo. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el autor del libro de los Hebreos, aunque se le atribuye a Pablo, dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando ciertamente de lo que se estaba desarrollando en este tipo de espectáculos en los estadios. Nos encontramos a aquellas personas que estaban desarrollando deportes, estaban haciendo competencias y tenían alrededor de ellos una gran cantidad de personas que estaban viendo y observando lo que estas personas estaban haciendo. Bien,
Podemos ver que estas personas que se encontraban en el estadio eran testigos de lo que estos deportistas estaban haciendo en estos estadios. Había dos tipos de testigos. Primero, unos testigos que nada más observaban lo que estos deportistas hacían. Segundo, había otros testigos que no solamente observaban, sino que daban testimonio si alguno salía victorioso. Bien, pero podrían decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver ahora con nosotros? Si nosotros lo trasladamos, estas enseñanzas que el autor del libro de los Hebreos está hablando acerca de las prácticas que se desarrollaban en esa época, debemos de ver que a nosotros en nuestra vida es de suma importancia, porque ciertamente cada vez de que nosotros decimos que somos cristianos, debemos de tener en nuestra vida congruencia o coherencia en las palabras que nosotros estamos diciendo y en la vida que nosotros estamos llevando. Porque dice la palabra de Dios, nosotros tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Cada vez de que nosotros estamos desarrollando cualquier oficio, no importa donde nosotros nos encontremos. Pongamos un ejemplo, hermanos, en la oficina. Cada vez de que nosotros estamos yendo a la oficina a trabajar, tenemos siempre puestos los ojos de las personas que se encuentran en esa oficina, puestos en nosotros. Como dice el apóstol San Pablo, somos el centro de atención de las personas y están esperando que nosotros hagamos algo indebido para empezar a refutarnos, para empezar a tacharnos, para empezar a decirnos, ¿y eso que eres cristiano? ¿No? Entonces, de tal manera el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Debemos de comprender, hermanos, que cuando nosotros estamos viviendo en las diferentes áreas de nuestra vida, nosotros somos el espectáculo y la mayoría de las personas tienen puestos los ojos en nosotros. Así como en el estadio que estaba mencionando el autor de los Hebreos, la multitud de personas que se encontraban alrededor de aquellos que estaban compitiendo, tenían puestos los ojos en ellos para ver si hacían las cosas correctamente y testificaban ciertamente si habían ganado o no habían ganado alguna carrera o algún ejercicio. De la misma forma, cuando nosotros estamos desarrollando cualquier actividad dentro de nuestra vida, todas aquellas personas que nos rodean tienen puestos sus ojos en nosotros para ver si de verdad estamos dando testimonio de lo que nosotros estamos diciendo. Porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero con nuestra vida decimos exactamente lo contrario, hermanos. Nuestras palabras hablan mucho, pero nuestro testimonio habla más, hermanos. De tal manera que nosotros somos el centro de atención de todas esas personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo y están esperando ciertamente que nosotros nos equivoquemos para empezarnos a refutar, para empezarnos a decir, ¿no que eres cristiano? Para empezarnos a decir, ¿no que crees en Cristo? ¿No que crees en el Señor? ¿En dónde tienes puesta tu fe? Pero debemos de comprender, hermanos, que eso no tiene que traer a nosotros desánimo, al contrario. Ya en la exposición anterior nosotros hablamos que todos los cristianos tenemos problemas por el pecado que hay en nosotros. Porque ciertamente, como dice el apóstol San Pablo, nosotros queremos agradar a Dios, obedecer la ley de Dios, pero hay otra ley en nuestros miembros que nos llevan a hacer ciertamente lo contrario. Entonces, uno de los puntos principales es que somos ciertamente el centro de atención de todas aquellas personas que no conocen a Cristo y que están esperando que nosotros nos equivoquemos para refutarnos ciertamente lo malo que nosotros estamos haciendo, hermano. Segundo, veamos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Veamos cómo el libro de los Hebreos está diciéndole ciertamente a aquellas personas que se encontraban participando en estos estadios. Dice la Escritura que
este autor estaba tomando este ejemplo y le dice: primero, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Esta comparación es muy buena, hermanos, y más con los deportistas. Dice que te debes de despojar de todo peso. ¿Qué es lo primero que hace una persona que se dedica, por ejemplo, a competir en los maratones? Es un ejemplo burdo, hermanos. Se despoja de todo aquello que le estorba. ¿Y qué es lo primero que le estorba al hombre? Su grasa visceral, hermanos. Su peso. Porque no es lo mismo correr con tus músculos bien fortalecidos, con tus músculos como el Señor te los dio para poder competir, a que lleves encima de ti 25 kilos de grasa. Entonces te vas a dar cuenta que no vas a poder correr y no vas a poder ganar esta carrera. Entonces está diciéndole ciertamente el libro de Hebreos a estos que están compitiendo en los estadios: despójate de todo que te estorba. Y vemos cómo en las competencias, hermanos, la mayoría usa ropa muy delgada, lo que menos le pese. Usan unos chorcitos muy cortitos y unos zapatos que no pesan nada para poder ganar la victoria, hermanos. Pero comparándolo, hermanos, con la vida del cristiano, debemos de despojarnos de aquello que nos estorba para poder dar testimonio dentro de aquellas personas que no conocen de Cristo. ¿Qué es lo principal, hermanos, que debemos de despojarnos como cristianos? Quisiera llevarlo ciertamente a lo que cometieron los primeros hombres en Edén. Recordemos la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Génesis. ¿Qué fue lo que pasó? La serpiente le dijo de una forma muy clara: seréis como Dios, tendrás sabiduría. Entonces podemos comprender que lo primero que llegó a los primeros hombres fue ciertamente la codicia. Estaban codiciando ser como el Señor. Y ese es el pecado que el hombre tiene ahora en todo este tiempo, hermanos. Y por eso dice la palabra de nuestro Dios: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La mayoría de las personas que participan en este tipo de eventos no tienen puesta la mira en la meta, sino tienen puestos los ojos en el premio que van a recibir. No tienen puestos sus ojos ciertamente en la preparación, sino tienen puestos sus ojos a lo mejor en la medalla, en la copa, en el honor, la gloria que recibirán cuando ellos están terminando victoriosos. Y esto te lleva ciertamente a la vida cristiana, hermanos. En la vida cristiana debemos ciertamente de quitar esa codicia y esa avaricia en el hombre. Y debemos de tener puestos ciertamente los ojos en aquel que te dio el oficio para que tú lo desarrollaras, hermano. Porque muchas veces no lo alcanzamos a comprender. Y esto es un ejemplo muy sencillo, hermanos, en el trabajo. La mayoría de las personas trabaja por obtener una ganancia. Trabaja 8 horas, 10 horas al día, 20, 24, hay personas que trabajan todo el día y mientras más trabajan, más le pagan. Entonces tienen puestos sus ojos en el cheque, tienen puestos sus ojos en el pago. Esto no debe de ser así. Tienen que tener puestos sus ojos ciertamente en que el trabajo es una bendición de Dios. Tienen que tener puestos sus ojos ciertamente de que trabajar es para el bien del hombre. Si Dios te bendice en el trabajo con una buena recompensa y te da un cheque bastante jugoso, es para que te ayudes a tu hermano, a tu prójimo, hermano, mas no para que tú te hagas más rico. Entonces ciertamente debes de tener puestos los ojos no en la ganancia, sino en lo que Dios te ha dado.
Dios te ha dado ese trabajo porque te está bendiciendo, hermano. Dios te ha dado ciertamente este trabajo para que tú te desarrolles y desarrolles el oficio que tú estás llevando a cabo. Y si Dios en este oficio te está bendiciendo, entonces es para que ayudes ciertamente a tu prójimo. Pero veamos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está diciendo muy claramente que debemos de correr ciertamente con paciencia la carrera que Dios nos ha dado. Cuando está diciendo que corramos con paciencia, está diciendo que las cosas no van a ser fáciles, hermanos. Que nos vamos a encontrar con muchas dificultades al momento en que nosotros estamos desarrollando nuestro oficio. Quisiera compararlo, hermanos, de la misma forma con lo que se desarrollaba en ese tiempo. Un ejemplo, las carreras a campo traviesa. A lo mejor eran 40 kilómetros, o a lo mejor son 50 kilómetros, hermanos. ¿Qué pasaría si una persona empieza a correr como desesperado? Ténganlo por seguro que a los 2 o 3 kilómetros va a estar acabado. Y a través de toda esta carrera, que va a durar mucho tiempo, se va a encontrar con muchos obstáculos. Pueden haber hoyos, pueden haber lagunas, puede haber un camino muy pedregoso, etcétera, hermanos. De tal manera que en esta carrera que está llevando este maratonista, se va a encontrar con una gran cantidad de dificultades. Lo mismo sucede en la vida del cristiano, hermano. Hay cristianos que se convierten al Señor y son muy efusivos, son muy expresivos, y entonces son muy emocionalistas y al principio hasta brincan, alaban al Señor, hermanos, pero va a llegar un momento en que estas personas se enfrían, se desaparecen y ya no siguen al Señor. Recordemos como la parábola del sembrador, hermanos. Pero hay hermanos, que con paciencia se van preparando, poco a poco, hermanos. Y aún en su vida de cristianos van a tener dificultades, claro, hermanos, porque la vida del cristiano no es una vida de color de rosa. Nos vamos a encontrar con oposiciones, nos vamos a encontrar ciertamente con obstáculos, nos vamos a encontrar con personas que no están de acuerdo con nosotros, nos vamos a encontrar con personas que nos van a refutar nuestras enseñanzas. Pero dice la palabra de Dios que debemos de correr con paciencia. Debemos de correr ciertamente puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, fortaleciendo nuestra fe, haciendo ciertamente que aunque tengamos problemas, nuestra fe no desmaye, nuestra fe no tambalee, sino que tengamos una fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo ciertamente por nosotros. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí quisiera resaltar, hermanos, dos puntos que son sumamente importantes en la vida del cristiano. Esta carrera que tú estás desarrollando como cristiano es una carrera individual. Tú eres el que estás corriendo esta carrera. Tú eres el que estás desarrollando el oficio que Dios te dio. Y Dios te va a pedir cuentas, hermano. Dios te va a pedir cuentas si este oficio o esta carrera que tú has desarrollado lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y dice el libro de Apocalipsis que le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si obró bien al transcurso de toda esta carrera, entonces le va a pagar bien. Pero si obró mal, dice la palabra de Dios que será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Segundo, recibirás una recompensa. Claro que esta carrera es individual, hermanos.
Aunque nosotros ciertamente formamos parte de una comunidad de fe, formamos parte de la iglesia del Señor y nos reunimos en la iglesia, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Y somos instruidos por el Señor para poder trabajar en el reino de Dios, claro. Pero en el desarrollo de nuestro oficio estamos de una forma individual, sirviendo al Señor, hermano. Muchas veces las personas piensan, hermanos, cuando están desarrollando sus oficios, aquí no me ve el Señor. Y hacen y deshacen como quieren. No dan testimonio de que de verdad sean hijos de Dios. Al contrario, parecieran más hijos del diablo que hijos del Señor. No estoy generalizando, hermanos, estoy hablando de algunos cristianos que llevan este tipo de vida, una doble vida, como dice ciertamente Walters. Viven una vida acomodada, viven una vida ciertamente en la iglesia, pues muy buenos, bonachones, alaban a Dios, pero fuera de la iglesia son irreconocibles los hermanos. Bien, ahora ciertamente aquellos que trabajan fielmente, y me estoy refiriendo, hermanos, que obedecen la ley de Dios, que cumplen sus mandamientos, y no a la letra, hermanos, sino al corazón, y que sirven al Señor, dice la palabra de Dios, recibirán su recompensa. ¿Qué recompensa podríamos tener nosotros más grande, hermanos, que vivir eternamente en comunión con Dios? No hay otra recompensa mayor a esa, hermanos. Entonces debemos de ver, hermanos, ciertamente para quién estamos trabajando. Y entonces dice la misma palabra de Dios en el libro de los Hebreos, y nos pone un ejemplo muy claro cómo nosotros debemos de vivir. Dice la misma palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que no debe faltar ciertamente en aquellos que profesan a Cristo como su Señor. En el desarrollo del oficio, hermanos, no debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra del blanco al cual nosotros tenemos puesta nuestra vista, hermanos. Y eso lo podemos comparar, hermanos, en aquellos que corren una carrera de 100 metros. Se preparan por cierto tiempo. Y en el momento en que ellos empiezan a correr, ellos tienen puesta la mirada en la meta, hermanos. Y corren lo más rápido que pueden. A ellos no les importa si a un lado hay 5 o hay 10 o hay 20 compitiendo con él. Aquella persona tiene puestos sus ojos en la meta porque quiere ganar. Pero en la vida del cristiano muchas veces no tenemos puestos los ojos en Jesús. Esa debe de ser la carrera que nosotros como cristianos deberíamos de llevar. Tenemos puestas los ojos en cualquier otra cosa. Tenemos puestas los ojos en las vanidades de esta vida. Tenemos puestos los ojos en las ganancias. Tenemos puestos los ojos en cualquier otra cosa. Pero nos desvían ciertamente de la meta a la cual nosotros tenemos que llegar. Y el autor del libro de Hebreos es muy sabio y está poniendo ciertamente a nuestro Señor Jesucristo como parte central de la vida de los cristianos. Y por eso está diciendo, pon primeramente los ojos en Jesús. De tal manera que todos los oficios que nosotros desarrollemos deben de ser puestos bajo los pies de Cristo, porque Él debe ser ciertamente nuestro punto central al cual nosotros debemos de llegar. Pero veamos lo que sigue diciendo. El ejemplo más importante que mete el autor de Hebreos es ciertamente, dice, hablando acerca de Cristo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Veamos estas palabras tan importantes que el libro de Hebreos menciona.
de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era este gozo que nuestro Señor Jesucristo tenía delante de él? Nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que se encontraba en Getsemaní, padeció, hermanos. Dice la misma Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo sabía ciertamente lo que tenía que padecer. Sabía que tenía que ser llevado al madero, sabía que tenía que ser crucificado. Nuestro Señor Jesucristo sentía, hermanos, porque era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía puesta la mirada ciertamente en la promesa que hizo en la eternidad, que daría su vida por su pueblo, y tenía bien fija esa mirada. Ahí nos encontrábamos cada uno de nosotros en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros, hermanos. Y veamos lo que estaba diciendo ahora el libro de Hebreos, el cual, por el gozo de que te tenía que salvar a ti, de que me tenía que salvar a mí, hermanos, ciertamente sufrió todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos, hermanos, que sufrimos. Pensamos que estamos padeciendo. Pensamos que pasamos por momentos difíciles, hermanos. ¿Qué momento más difícil puede haber para la vida de un hombre? Lo más difícil que le pueda pasar a un ser humano: la muerte. Y las personas piensan que la muerte es una tragedia para el hombre. Qué equivocados están, hermanos. La muerte ciertamente fue algo terrible para nuestro Señor Jesucristo. La muerte ciertamente es algo extraño para Dios, porque Dios ciertamente no la introdujo en esta temporalidad. La muerte fue añadida a causa de la desobediencia del hombre, y nuestro Señor Jesucristo la tuvo que padecer. Pero dice la palabra de Dios que la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. La muerte no lo pudo retener a nuestro Salvador, y ahora la muerte para nosotros no es algo trágico, sino es una bendición en nosotros. Porque ciertamente cuando nosotros dejamos esta tierra, esta temporalidad, estos años que el Señor nos dejó vivir en este lugar, entramos a se llama atemporalidad. El tiempo ya no va a existir para nosotros y estaremos en la presencia del Señor, gozando eternamente y para siempre. Por eso dice la misma palabra de Dios que es necesario que las personas mueran para que puedan revivir. Entonces la muerte para el cristiano no debe de ser una tragedia, sino es una bendición, hermanos. Entonces podemos ver lo que dice la palabra de nuestro Dios, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, hermanos. Podemos comprender todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, y lo hicieron ciertamente personas que no conocían quién era el Señor de gloria. Porque sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: considera a nuestro Señor Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Todas aquellas personas ciertamente que no conocieron de Dios, que aparentemente parecían que eran del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, fueron los que entregaron al Señor de gloria. Dio su vida ciertamente por su pueblo. Padeció ciertamente en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Ahora, comparándolo con nuestra vida, hermanos, nosotros no padecemos absolutamente nada, hermanos. Al contrario, somos bienaventurados.
Somos bienaventurados porque la gracia de Dios está con nosotros. Somos bienaventurados porque la misericordia de Dios está completamente en nosotros, hermanos. Somos bienaventurados porque el Espíritu de Dios nos está cuidando y nos está guiando constantemente, hermanos. Por eso te dice el apóstol San Pablo que no desmayes, hermano. Porque esto puede traer un desánimo, hermanos, a la iglesia del Señor. Si nosotros todo lo que hacemos es afectado por el pecado, como dice el libro de Gálatas, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Y dice el apóstol San Pablo, en ninguna manera. Si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Debemos de comprender, hermanos, que la lucha de los cristianos es una lucha muy difícil. Y esa lucha ciertamente es contra el pecado, hermanos. El pecado que mora en nosotros, hermanos. Pero que debemos comprender que el que nos capacita para poder salir victorioso en la carrera que nosotros tenemos por delante es nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, hermanos, la mayoría de las personas somos seres individualistas. Nos enorgullecemos por los logros que tenemos día tras día. Hacemos a un lado al Señor, no lo tomamos en cuenta. Porque ciertamente en el hombre hay soberbia, hay avaricia, hay codicia, y no se acuerdan y no toman en cuenta a Dios. Al contrario, piensan que todo lo que han logrado lo han logrado por sus propias fuerzas. Pero debemos de pensar, hermanos, que ahora nosotros hemos sido redimidos, formamos parte de una comunidad de fe, de una iglesia. Pero no somos los únicos, hermanos. Hay una gran cantidad de hermanos en las diferentes iglesias que también trabajan por el Señor. Conocemos algunas cuantas iglesias a nuestro alrededor, no son las únicas. Hay muchas iglesias a través de todo el mundo, lo que se llama la universalidad de la iglesia, que glorifican el nombre de Dios con su trabajo, con su vida, con su actuar, aún en el pecado que hay en ellos. Esto nos lleva a comprender, hermanos, ciertamente que no debemos de desmayar, al contrario, debemos de tener puestos los ojos en el Señor. No debemos de quedar bien con nadie, hermano, ni con la iglesia, ni con los pastores, ni con los ancianos, hermanos. No se debe de quitar de nuestra mente donde tenemos que tener puesta la vista, en Cristo. Él debe de ser el centro de nuestra vida, hermanos. Él debe ser el centro de toda nuestra existencia, todo en todo, hermanos. Y ciertamente cada uno de los cristianos va a correr su propia carrera. Yo no voy a correr la carrera de mi hermano, ni mi hermano va a correr la carrera de la hermana. No. Cada uno Dios le dio diferentes oficios, diferentes dones, diferentes capacidades, y Dios los ha capacitado correctamente para que desarrollen bien esta carrera que tenemos por delante, hermanos. Pero una cosa importante, tenemos que dar cuentas delante de Dios. A Él es al que le tenemos que dar cuentas. Aunque somos una comunidad de fe, hermanos, y aunque vayamos a trabajar a otras iglesias y traigamos ciertamente como reporte lo que hacemos, al primero que tenemos que darle cuentas es a nuestro Señor. Jesús llevó la cruz, la cargó,
Una cruz muy pesada, hermanos, porque se encontraba el pecado, como dice la Escritura, de todos nosotros, refiriéndose a aquellos por los cuales vino a redimir. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía puestos sus ojos en la promesa que había hecho: venir a salvar a su pueblo. Y nosotros, hermanos, debemos ciertamente de tener puestos nosotros los ojos en aquel que dio su vida por nosotros, esto es, en Cristo Jesús. Y entonces debemos de comprender que Jesús y su Santo Espíritu son los que nos capacitan para resistir, para soportar y para ser fieles a través de esta travesía que nosotros estamos viviendo día tras día, hermanos. Es importante, hermanos, porque esto nos lleva a comprender cómo debemos de vivir diariamente, hermanos. Debemos de comprender que estamos todos los días delante de los ojos de Dios y que Dios observa cada uno de los actos que hacemos, hermanos. Dios no se encuentra muy apartado de nosotros, lejos, no. Todo el tiempo estamos delante del rostro de nuestro Señor. ¿Cómo vas a correr tu carrera, hermano? ¿Siendo fiel o siendo infiel? Tienes testigos alrededor tuyo, hermanos, que te van a estar diciendo cuando tú cometes algo indebido, hermano. Y a veces los primeros que nos juzgan es nuestra propia familia, nuestra misma comunidad de fe, los mismos hermanos, son los primeros que nos están juzgando si estamos haciendo lo recto o estamos haciendo cosas indebidas delante de los ojos de Dios. Y aún, hermanos, si llegáramos a hacer algo indebido delante de los ojos de Dios, que es caer en pecado, nuestro Señor Jesucristo pagó aún por ese pecado, por el pecado que hay en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos convenza esta carrera que tenemos por delante, que no es una carrera fácil, hermanos, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por todas tus misericordias, Dios. Sabemos y reconocemos que por nuestro propio esfuerzo, Señor, no podríamos hacer nada, por la misma condición de pecado que hay en nosotros. Perdónanos, Dios. Queremos pedir, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que pueda guiar nuestra vida, para que nos capacite, Señor, para que nos ayude a soportar las dificultades, las adversidades que nos encontremos en nuestro diario vivir, Señor, y podamos dar testimonio, Señor, de que somos tus hijos y de que tú, Señor, estás con nosotros eternamente y para siempre. Gracias te damos, bendito Dios. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor.